Gimnasia y un domingo para pensar. Hay que pensar seriamente dónde nos encuentra o dónde encuentra el desarrollo del campeonato hoy a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y cuando hablamos de este domingo que nos deja muchas cuestiones para pensar, hay que analizar los diferentes ejes que hemos tenido en la jornada del día de ayer. Creo que lo primero, lo fundamental, lo primordial, lo importante es el eje futbolístico. Gimnasia volvió a ganar en este campeonato. Volvió a sumar 3 unidades en esta segunda rueda donde repetimos, porque es mérito, no pierde desde que ha iniciado la segunda rueda. Es el único equipo invicto de esta segunda rueda, y si hoy el campeonato se mediría simplemente por esta segunda parte del campeonato, Gimnasia estaría en lo más alto de la tabla de posiciones. Claro que hubo una primera rueda y que por eso hoy hay 10 unidades de diferencia con el primero de la tabla de posiciones. Pero lo que hay que ver es el eje y qué partido pensó Matías Módolo para este Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Da la sensación de que cada equipo que hoy enfrenta a Gimnasia ya viene con una lectura previa, es decir, le han pasado una información de lo que es el juego, de lo que intenta modificarle al trámite de un partido el equipo de Matías Módolo. Y el equipo de Matías Módolo que tiene ciertas virtudes, que te abre muy bien las bandas, que lo hace con los laterales, que tiene laterales que suben mucho, que se apoyan fundamentalmente en trabajos como palavecino de trancos simples, largos y veloces, que terminan simplificando jugadas. La fuerza de Molina por aquel sector izquierdo que termina siendo clave en esas estructuras. Pero cuando un equipo tiene esta información, sabe lo que juega Soria, sabe lo que juega Juárez y comienza a armar su partido, como lo hizo el entrenador Martínez en el día de ayer, a Gimnasia se le va a complicar un poquito más. Hoy en el balance final decimos Gimnasia sumó 3 unidades y ganó su partido. Hizo el gasto, el esfuerzo y el mérito fue para el Lobo. Ante un equipo que fue, si se quiere, mezquino. Ante un equipo que le generó nada a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Pero Gimnasia tenía que romper ese bloque final que le ponía Martínez y compañía. Y tuvo que esperar hasta el complemento y tuvo que esperar hasta los cambios que otra vez tiene en la derecha al cuerpo técnico y al entrenador Matías Módolo. Porque el gol llega así. Una pelota que baja Axel Abed, que me alegro muchísimo que haya sido Abed ayer el hombre del gol. Porque volvía de una lesión, porque cuando había dudas sabíamos que era la primera rueda de auxilio para las modificaciones, si bien es cierto no estaba en la consideración de los titulares, pero se sabía que era la primera rueda de auxilio para este cuerpo técnico. Y volvió y se volvió a ganar un lugar entre los suplentes. Y ayer volvió al estadio 23 de agosto y volvió con gol. Ayala comienza a dejar cosas interesantes, esas pinceladas, porque pudo haber sido él el héroe de la conquista. Y porque después podría haber ampliado esa diferencia que ya había marcado Abed en el marcador. Y no lo pudo hacer. Porque cuando hay necesidades desde la ofensiva, comienzan a aparecer estas pinceladas, por ejemplo, del ex Belgrano, del paraguayo Ayala, que con unos cuantos minutos en el campo de juego dio la sensación de que fue mucho más el tiempo y el periodo que estuvo vistiendo esta camiseta. Porque tiene otras cosas interesantes que hacen que el fútbol de Gimnasia pueda pensarse mucho más ofensivo. Entonces el entrenador Matías Módolo llegaba a conferencia de prensa y decía: se dio el partido que nosotros habíamos planeado.
Pero dirá el hincha, pero es un partido que ha sido de trámite mezquino tal vez. Es que vamos a encontrarnos seguramente a partir de ahora con más movimientos similares a los que vimos el día de ayer, en comparación con aquellos momentos de intensidad, maratónicos, verticales, de presión alta, que vimos contra San Juan, que vimos contra Tucumán, e incluso sobre el cierre tal vez del campeonato anterior, con algunos movimientos interesantes de esta forma de juego. Porque cuando los equipos van estudiando al rival, da la sensación de que también los que llegan a Jujuy vienen a rescatarle al menos una unidad a Gimnasia y Esgrima. Otro de los ejes que ha tenido este domingo para pensar tiene que ver con esto que recién decía Martín y que se dio en la salida de las últimas 48 horas, una negociación que le da vía libre a Alan Sosa. Porque cuando los dirigentes de Gimnasia querían negociar la renovación del vínculo, apareció Tigre en el medio. Y estaba la posibilidad de contar con Alan Sosa hasta el cierre del campeonato. Pero también había una posibilidad interesante, lo dijo el propio golero, hoy ex golero de Gimnasia, Alan Sosa. Era una oportunidad interesante en lo institucional para el club, pero era una oportunidad muy importante en lo profesional. Creo que hubo un equilibrio en ese momento para definir, porque también hay que ponerse en el lugar de Módolo, porque también hay que ponerse en el lugar de los dirigentes y, por sobre todas las cosas, pensar en la cabeza de este pibe que tenía la posibilidad hoy de salir de Gimnasia cuando estaba viviendo tal vez su mejor momento. Porque en esta cantidad de fechas que llevamos en la segunda rueda, un solo gol le convirtieron. Entonces, la situación y la ecuación tenía una resultante que era feliz para todos. Para Gimnasia porque le dejaba una diferencia económica en dólares para la institución. Para el jugador porque saltaba a una categoría superior del fútbol argentino. Pero miren la porción pequeña que le toca a Módolo. Hoy tiene que pensar en un trabajo de semana para poner a Vigo en óptimas condiciones. Porque el trabajo de Vigo de la semana seguramente va a ser mucho más que interesante y mañana comenzará la semana Vigo. Pensando en ese debut que va a tener ante Patronato. Y el último eje de este domingo para pensar de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene que ver con lo extrafutbolístico. Ayer hubo un acontecimiento violento que pudo haber empañado de gran manera el presente de este primer equipo jujeño. Y es que una facción que se desprende de la tribuna del sector sur, ligado al cabecilla el Vieja Almazana, no había podido ingresar. Este grupo minúsculo llega cada vez que Gimnasia juega en calidad de local desde la ciudad de San Pedro de Jujuy. No pudieron ingresar porque hubo algunos inconvenientes con el código QR. No es que tuvieron inconvenientes con el código QR. Me retracto. No tenían el código QR. Y si no tienen el código QR, como no lo tuvieron otros tantos hinchas, no pueden ingresar al estadio. Está claro eso. Hay una política dirigencial que aquel que no tenga su entrada en mano o el código QR en mano no va a ingresar. Y ayer hubo controles rigurosos en los diferentes accesos. Otro grupo que también había quedado afuera, que tal vez doblaba en número a este grupo de sanpedreños de la tribuna preferencial, también no había podido ingresar porque no tenían la entrada.
se encontraron en la cercanía del estadio 23 de agosto. Golpes va, golpes vienen, se rompe una botella de vidrio y termina un integrante de esta primera facción vinculada a Almazana con un corte en el cuello. Intervino el Servicio de Asistencia Médica, el SAME. Fue llevado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde hicieron todos los trabajos. ¿Para qué? Para mantenerlo estable y salvarle la vida. 2 detenidos. Pero a esto se le suma también el enfrentamiento de barras con la policía en uno de los ingresos de la Tribuna Sur. Da la sensación de que todavía no se entiende del momento que vive Gimnasia. Porque no es ahora el momento, ni va a ser mañana el momento para estos actos violentos que se registraron ayer, vuelvo a insistir, afuera del estadio 23 de agosto. Es el momento para que todos piensen en un Gimnasia mejor. Desde la gente que está en su casa, desde el hincha que va a acompañar, para tener una mínima referencia de lo que hace este equipo dentro del campo de juego.